hermano amado apóstol, bienvenido. Gracias, bendiciones. Qué Bienvenido gusto. a Los Ángeles. Huellas de Unción Los Ángeles le da la bienvenida. Gracias, Estamos una vez más juntos. gracias, hermanos. Estamos desde este balcón, desde este lugar donde hace algunos años vimos el lugar donde ahora el Señor nos ha permitido estar, donde el Definitivamente, Señor nos dio la promesa y pues el Señor ha sido fiel hasta este fiel. día. Le damos una calurosa bienvenida y Gracias. quiero decirle que pedí, ¿verdad? Rápidamente el Señor me puso en mi corazón hacer ¿te acuerdas cuando tú en algún momento de la vida allá en nuestra congregación hiciste aquel programa que se llamaba Dejando Huellas? Sí, 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 Entonces, estamos sí. grabando por primera vez nuestro primer programa, nuestro Ah, primer capítulo, Dejando Huellas Los Ángeles, qué dejando huellas bendición. en Huellas de Unción Los Los Ángeles. Ángeles, Así qué que bendición, qué nuestro bueno, invitado especial, hermanos amados, estamos grabando toda esta transmisión qué y precioso. quisiéramos darle las gracias al Señor por esta gran bendición que este día el Señor nos da de poder contar Amén. también con la presencia de nuestro apóstol y de nuestra amada pastora Telma, que el Señor me los bendiga, amados Amén. hermanos. Así que vamos a estar grabando este programa, lo vamos a estar publicando posteriormente en YouTube, en redes sociales, y les pido que nos gocemos, que nos alegremos y que todos juntos aprendamos más de la Amén. palabra del Señor. Tal vez en la agenda, hermano amado pastor, quisiéramos compartir esta noche con los hermanos acerca de la doctrina Ok. apostólica y tal vez nos puede ayudar en esta noche a dirigirnos, a guiarnos, a enseñarnos, a mostrarnos qué es la doctrina. Bueno, qué interesante pregunta, ¿verdad? Porque realmente un creyente que no tenga doctrina, que no conozca doctrina, es un creyente que no se va a saber conducir en la vida. Así es. Porque la doctrina en realidad lo que es instrucción para la vida, es saber qué hacer, cómo conducirme, y esto me ayuda a saber qué decisiones debo tomar, cómo debo vivir en relación a ciertos temas que son bien cruciales, ¿verdad? Por eso es que la iglesia del Señor necesita conocer cuál es la doctrina acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Así es. La doctrina del matrimonio y así diferentes, en cada área pues hay una doctrina que surge de la palabra del Señor. Incluso cuando nosotros nos damos cuenta en el libro de los Hechos, cuando se habla de esa iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia incipiente, la iglesia que nace en Pentecostés, nos damos cuenta que una característica que esa iglesia tenía es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O Amén. sea, era una doctrina Amén. apostólica, Amén. una doctrina que instruía. Recordémonos que para todos ellos el tema de la iglesia era un tema nuevo. Nunca antes se había hablado de lo que era iglesia, ¿verdad? Todos venían de conocer lo que era, digamos, el pueblo judío, todos venían de conocer la ley, pero ahora estaban entrando en un término nuevo que era el término iglesia. Por eso, Amén. acordémonos que el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad?, a los discípulos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, no Amén. estaba edificada todavía. Lo importante de esto es de que ellos tenían que entonces conocer cuáles eran las instrucciones de vida, cuáles eran, digamos, los parámetros que debían de seguir para ser agradables delante del Señor. Entonces, si alguien me preguntara hoy, resuma lo que es la doctrina, es instrucción para la vida. Eso Amén. es doctrina. Amén. Yo tengo acá Hechos 2:42, amado Ajá, apóstol, y dice, y perseveraban en la doctrina de los ahí apóstoles, está. en la comunión unos con otros, Exactamente. y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces yo veo, hermano amado apóstol, que también la partición del pan, lo que es la cena del Señor, Claro, es claro, parte de nuestra doctrina apostólica, es claro. decir, es parte de lo que nosotros llevamos como doctrina. Y yo quiero compartirle Claro, porque a mí me quedaron grabadas unas palabras que usted me dijo cuando nosotros venimos acá a este país. Yo vi la falta de doctrina, claro. la falta de esa guía de la palabra de Dios. Entonces nuestra doctrina está basada en la Biblia, En está las basada en escrituras. las escrituras, está, Exacto. está basada en la palabra de Dios. Entonces tú me dijiste una expresión,
bendita Doctrina. doctrina. Y Es se que, me quedó grabada en mi wow, te corazón. impactó. Tremendo, tremendo, Sí, porque yo pude ver la que esa diferencia. bendita doctrina estaba impresa en nuestro ADN Claro. espiritual, estaba impresa en nuestra vida. Y yo podía ver cómo también como familia eso nos mantuvo firmes en la fe. Es que ahí podemos nosotros agregarle algo, ¿verdad? La doctrina preserva. Amén. La doctrina es lo que tiene como objetivo preservar la vida del creyente. Así que alguien que no tiene doctrina no sabe cómo comportarse. Es por eso que nos damos cuenta nosotros que el hombre, el ser humano, hablando de, digamos, incluso dentro de la iglesia, el ser humano, cuando no conoce la doctrina que viene de la Biblia, la sustituye por reglamentos humanos, Correcto. por legalismos, por cosas como esas, por no conocer lo que es doctrina. Entonces, ¿de dónde tiene que salir la doctrina? Por eso alguien me pregunta a mí, pastor o apóstol, ¿cuál es la doctrina de su iglesia? Yo le digo, no, es que nosotros como iglesia tenemos la doctrina de Cristo. ¿Verdad? Así es. Esa es la doctrina. Nosotros no tenemos una Amén. doctrina propia. Es la doctrina que sale de las escrituras. Amén. Y como tú decís, bendita doctrina. Bendita doctrina, así es. Y tal vez para ir avanzando, ahora quisiera tal vez que nos ayude mi amado apóstol que nos diga quién establece la doctrina, porque hay puntos doctrinales, ¿no? Sí. En qué creemos, en qué nosotros nos basamos también, pero sobre todo quién establece Doctrina. doctrina. Bueno, Amén. interesante también porque, bueno, aquí vamos a hacer un cruce, ¿verdad? Eh, porque realmente el ministerio llamado a establecer doctrina es el ministerio apostólico, Amén. ¿verdad? Amén. Por eso una de las funciones del ministerio apostólico es sentar doctrina, establecer doctrina. Y al mismo tiempo, si te das cuenta, es uno de los ministerios más atacados, incluso anulados por ciertas doctrinas, ¿verdad? Que anulan el ministerio apostólico, ciertas doctrinas que dicen que ya no hay apóstoles en este tiempo, Correcto. que ya no hay profetas en este tiempo. Entonces, la misma doctrina está eliminando al que sienta doctrina. Imagínate Wow. qué increíble. Entonces, cuando en un ministerio o cuando en una congregación no hay una operación o una función apostólica, lo que va a haber es carencia doctrinal. Ah, wow. Yo, la verdad que me recuerdo de tantas cosas que aprendí en el caminar junto a ti, mi amado, es sobre todo en cuanto a la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay congregaciones como la Iglesia Bautista. La Ujú. Iglesia Bautista establece muchas Sí, iglesias, digamos, congregaciones en diferentes lugares y tienen una cabeza. claro. Entonces, aunque ellos no reconocen a esa cabeza como un apóstol, Pero hace la la función, función es es apostólica, apostólica porque está totalmente. estableciendo congregaciones, estableciendo pastores, Exacto. está ungiendo, está enviando gente, porque apóstol significa Enviado, enviado, apostolos. Entonces, aunque no le llamen apóstol, pero hace la función, está ejerciendo el llamado apostólico, el totalmente. ministerio Y apostólico. está operando de acuerdo a cómo es la voluntad del Señor. Wow, gloria al Señor. Y otra de las cosas que tal vez es importante mencionar es cuando se establece una doctrina. Ok, ¿en qué momento se debe establecer? Por La ejemplo, doctrina, por ejemplo, yo pienso que nosotros debemos ser siempre ministerios fuertes en el tema de la enseñanza doctrinal. Y si tú te das cuenta, una de las gracias que el Señor nos ha dado como ministerios, hablando Huellas de Unción Los Ángeles, Huellas de Unción El Salvador y las demás filiales, es que nosotros dentro de cada predicación como que estamos siempre remachando y enseñando doctrina. claro, Como que si la función, ¿verdad? De sentar esa doctrina en el corazón del creyente fuese continua. Ahora, ¿en qué momento? Después de haber creído. Es que el creyente desde que nace de nuevo necesita empezar a ser doctrinado. ¿Por qué? Porque es cuando él va a comenzar a encontrarse con las diferentes decisiones de la vida y va a tener que saber qué hacer. Por ejemplo, cuando alguien no tiene doctrina, va a caminar como, digámoslo, perdido porque no sabe exactamente cuál es el rumbo ni el horizonte, ¿verdad? Que tiene que seguir. Por lo tanto, yo creo que el momento para sentar doctrina es siempre, siempre, en cada servicio, en cada evento que tenemos.
no se puede desperdiciar el tiempo o no se puede perder la oportunidad de que el creyente sea adoctrinado. Por ejemplo, espacios como estos que ustedes están en este momento aprovechando, veo una buena cantidad de hermanos conectados, recibiendo Gloria a palabra, Dios. a los cuales los felicito porque es la mejor inversión que pueden hacer en sus propias vidas, Instruirse en la instruirse, palabra, en la sobre todo en doctrina. los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos donde dice la Biblia que aún los escogidos podrían ser engañados. Entonces, Así ¿qué me es. preserva contra el engaño? La doctrina. Porque la doctrina es lo que a mí me da los parámetros para poder diferenciar lo que es y lo que no es. Así es. ¿Verdad? Todo lo Así que es. no encaja con lo que yo he sido enseñado como doctrina, para mí está afuera. Es decir, la doctrina es la que a mí me enseña, me preserva contra las cosas nuevas que van saliendo, ¿verdad? Con los tiempos y que se van queriendo meter dentro de las iglesias. Así que yo felicito a los hermanos que están conectados, sigan adelante aprendiendo. El camino del Señor se basa en eso, en aprender constantemente. Sí, porque muchas veces, mi amado, yo lo que me doy cuenta es de que el mundo envuelve, el mundo Uf, seduce, las costumbres del mundo siempre se meten en el claro, corazón del hombre porque el mundo dice la Biblia que hay un príncipe de este claro, mundo, un príncipe que gobierna el mundo, que es Satanás. Entonces yo me doy cuenta, yo les decía a los hermanos, creo que fue el lunes pasado, les decía, miren qué tremendo es y qué doloroso es para uno como pastor porque uno ama la congregación, claro, ama a los hermanos, ama a los hijos espirituales, ama al pueblo, pero yo también, como así fui criado claro, espiritualmente, yo les digo cómo fuimos amados por ustedes como nuestros pastores. Yo les digo que mis hijos fueron amados desde claro. niños, desde chiquititos por ustedes y fueron guiados y esa bendita doctrina también los ha preservado a ellos. Pero les decía yo que me duele a mí o qué doloroso es como ministro ver que un papá deja de llevar a su niño a la iglesia por ir a recoger huevos de Pascua. O Sí, sea, sí, porque sí. un conejo, ahí la tradición, la costumbre del mundo, lo que el mundo enseña, y el niño donde debería de estar aprendiendo, donde debería de estarse nutriendo de la sana doctrina que habla la Biblia, es en la iglesia, en la casa del Señor. Fíjate que eso que tú has mencionado, yo creo que lo que cada creyente debería de cuestionar, fíjate que nosotros los cristianos deberíamos de ser los que más cuestionamos todo ese tipo de cosas. ¿Va? Entonces, yo me doy cuenta que en la Biblia, cuando Adán, ¿verdad?, come del fruto que Dios le dijo que no comiera, cuando Dios desciende al huerto, le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién Así te es. enseñó? Entonces, una de las cosas que yo creo, ¿verdad? Es que nosotros los cristianos deberíamos primero preguntarnos quién nos enseñó a vivir como vivimos, a hacer lo que hacemos, de dónde aprendimos, Así es. de dónde vinieron esas costumbres, de dónde vinieron esos hábitos. Y la otra pregunta que todo cristiano tiene la responsabilidad de hacerse es cuál es el origen de esto. Y hoy es bien fácil, fíjate que mira, si no queremos ir a la Biblia porque pensamos que no lo vamos a encontrar, es tan fácil como ir a un buscador en internet, Y hoy más fácil porque hay inteligencia inteligencia artificial que te artificial, resume un montón de y información. poner cuál es el origen de tal cosa. Y tremendamente nos vamos a llevar sorpresas porque nos vamos a dar cuenta que todo el origen de todo eso es el paganismo, el origen de todo eso en muchas cosas es la idolatría, es muchas Correcto. cosas que están fuera de los parámetros. Entonces, yo debo ser cuidadoso a la hora de ver en qué mis hijos van a participar. De hecho, eso estaba hablando con tus hijos, porque hoy mi nieta está estudiando en el colegio donde ellos estudiaron. Sí, sí, me recuerdo. Pero yo les decía, les contaba a ellos, ¿verdad? Qué dolor me da a mí pensar que ya no es lo mismo, Claro. que Ya ese cambió. colegio ya cambió, Y es un colegio cristiano. cristiano. Y entonces yo me doy cuenta de que, por ejemplo, el año pasado yo tuve el gran conflicto de que en el colegio cristiano a los niños los hicieron celebrar Halloween. Entonces se Entonces perdió. entonces no es cristiano. Así es. ¿Verdad? Entonces, qué tremendo que como abuelo tuve que incidir en mi hijo y decirle, mira, eso a mí no me parece, ¿verdad? Así es. Que participen de esas cosas, pues porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Qué comunión tiene ninguna. Cristo con Belial? Si estamos hablando Día de las Brujas, ¿qué comunión pueden tener las brujas Así es. con Cristo? Entonces, al ver eso, te das cuenta que para eso te sirve la doctrina, para Y, saber todo y eso. yo me recuerdo siempre, y les he compartido acá a los hermanos en nuestra congregación, que de aquella oración que el Señor Jesús hizo por sus discípulos, por los apóstoles en Juan 17, del 11 al 17, donde el Señor ora al Padre y le dice al Padre, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, Tremendo. para que sean uno así como nosotros, como tú y yo somos Somos uno. uno. Estos están en el mundo, dice, pero ya no son Eh, del mundo. esa es la clave. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con esa, digamos, con esa confrontación del mundo. El mundo nos va a querer arrastrar a ellos, el mundo nos va a querer engañar y engañar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Entonces, muchas veces, como no puede el enemigo arrastrar a la cabeza, quiere irse por la esposa, quiere irse por los hijos. Entonces, ahí es donde la bendita doctrina tiene un fundamento bien grande. Y yo quiero, como a manera de testimonio, compartir que hay una niña que es bastante madura en la Ujú. fe, pero la niña está pequeñita, tiene creo que apenas unos 9 10 años, Imagínate. y la niña le estaba diciendo a otro niño, no, le dice, eso no es así, Va. eso no está en la Biblia. Entonces yo me doy cuenta que lo que se les enseña a esos niños en la Es, escuela bíblica también es esa sana doctrina que dice la Biblia. es como un clavo hincado. Entonces yo me doy cuenta de que la labor no solamente está en el templo, en el lugar No, santo, en el lugar santísimo, sino también en los atrios como son las escuelas bíblicas donde se imparte la enseñanza a los pequeños. y además de eso, tú decías algo interesante, ¿verdad? Es que el problema es que todas estas cosas que se dan en el mundo son atractivas. Así es. Entonces, vislumbran, atraen, de alguna manera como que seducen, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos el conocimiento de la palabra en todas Amén. las áreas, porque de esa manera yo voy a saber rechazar lo que no viene del Señor y voy a entender cuál es en sí la consecuencia de dejar entrar eso en mi vida, porque el punto es que yo siempre le digo a las personas es que no son cosas inofensivas. No es inofensivo participar de Así Halloween. es. No es inofensivo participar, es decir, trae una consecuencia. Por eso nosotros, bienaventurados los que como ovejas tienen pastores que se preocupan por enseñar. Gloria al Señor. Y muchas veces, primero, esas creencias o esas tradiciones o esas enseñanzas del mundo tal vez no se ven en lo natural, Ja, pero sí se mueven en lo espiritual, en lo sobrenatural, y después con el tiempo se manifiestan en lo natural. totalmente. Se abren Entonces, puertas. tiene un efecto. O Claro. sea, es como cuando Eva comió del fruto. En ese momento no sucedió nada aparentemente, Aparentemente, pero, aparentemente. pero tuvo un efecto posterior. Se cumplió lo que el Señor le dijo. Ciertamente morirás. Pero es que el Señor no le estaba hablando de la muerte física. Así es. Porque la muerte física es lo menos preocupante o es por lo menos que nos debemos preocupar. La muerte La eterna. muerte eterna, la Así muerte es. segunda, esa es la que nos Espiritual. debe preocupar. Y esa fue la que le ocurrió al hombre cuando comió del fruto, cuando desobedeció, porque inmediatamente hubo una separación. Porque el término muerte significa separación. Entonces lo que pasó ahí es que el hombre se separó de Dios y no se dio cuenta. El pecado era la barrera espiritual que dividía la presencia de Dios del hombre. Y por eso, si te das cuenta, mira qué interesante a dónde nos lleva Qué el poder bendición. hablar. ¿Verdad? Por eso, a partir del pecado, el hombre comenzó a necesitar sacrificios, altares, comenzó a necesitar fe. Wow. Antes de todo eso, el hombre no necesitaba altares, porque Tenía línea directa con el con Dios, Señor. ni tampoco no necesitaba fe ¿Sí? Ni siquiera ministro, porque tenía la capacidad de poder hablar con con Dios. Dios. Imagínate que la fe fue un recurso que Dios nos dejó para poder conectarnos con Él. Porque en el huerto, Adán no necesitaba fe. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no Se se ve. ve. Pero en el huerto Adán veía a Dios. Sí. No necesitaba fe. La fe la dejaron para podernos reconectar con Dios después del pecado. Entonces,
Es tremendo entender todo eso porque al final de cuentas, entre más nosotros hagamos en nuestra vida el propósito de agradar a Dios, mejor nos va a ir, Así es, mejor amén. nos va a ir. Gloria al Señor. Yo quisiera tal vez avanzar con la siguiente pregunta y es, ¿por qué las mujeres no pueden establecer doctrina? Tal Qué vez es interesante, un punto qué bastante interesante. conflictivo en la Eh, mente del hombre porque el humanismo lo que nos enseña es el hombre y la mujer es igual. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos. El hombre y la mujer como que tuvieran las mismas funciones, pero yo veo el diseño de Dios y hay cosas que el hombre no puede hacer y que ujú, la mujer lo puede hacer. claro, O claro. sea, hay funciones que la mujer las hace y nosotros también. Ajá. Y hay funciones que el hombre hace Y la y que la mujer mujer no, no lo puede o hacer. no lo debe. O ahí viene Ujú, la parte más importante, ujú, no lo debería de hacer o no lo claro. debe de hacer. Entonces, ¿cómo podríamos hablar o tal vez explicar esto? ¿Por qué las mujeres no deben establecer Bueno, doctrina? eso es bien, ¿cómo te puedo decir? Primero, tendríamos que diferenciar y para que nuestros hermanos lo puedan entender y los que nos estén viendo también puedan entender, esto es como digamos en una empresa, en un negocio, en una empresa. Eh, Hablando nosotros en el ámbito humano, derechos humanos y todo eso, todos somos iguales, ¿verdad? Así, Pero en el tema, en el organigrama de la empresa, ahí ya cambia, porque ahí hay roles, hay jefaturas, hay hay directores, hay presidentes, hay asignaciones. asignación. Entonces, sí, delante del Señor todos somos iguales, pero por asignación no. Entonces, por ejemplo, tenemos que entender que al hombre Dios le dio una función y la función que Dios le dio al hombre es ser cabeza de la mujer. Y eso es algo que no lo podemos nosotros obviar de ninguna manera. Claro, Entonces, yo aquí tengo una apreciación bien interesante. Y lo primero es que en Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo número 11, fíjate lo que dice. La mujer dice, aprenda en silencio, con toda sujeción. Pero luego el verso 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces aquí tenemos que nosotros de este versículo se agarran muchas personas como para anular completamente el ministerio de la mujer, así es. lo cual no está haciendo el Y apóstol está Pablo. demostrado que Cristo vino a levantar a la mujer. Totalmente. Así es, Fíjate que el evangelio de Cristo vino a ser como una reivindicación de la mujer, así es. ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros podemos entender, aquí no se le está prohibiendo a la mujer eh, la totalidad de la enseñanza, porque entonces tendríamos que, yo le decía, hace poco hablaba con un pastor que me decía, mira, la mujer no tiene que enseñar en la iglesia. Y le digo, ¿y por qué tu escuela bíblica está llena de mujeres? Entonces, Y entonces solo el púlpito no le puedes prestar. sí, Le está enseñando a los niños. Entonces es incongruente porque claro, el apóstol Pablo no está hablando de eso. La palabra que se usa ahí cuando hable porque no permito a la mujer enseñar, esa palabra que se usa ahí cuando es enseñar es la palabra didasco. Y esa palabra tiene que ver con doctrina, amén, doctrina, amén. y tiene que ver con la función apostólica, la función de establecer doctrina. Entonces, lo que no se le permite a la mujer es establecer o Doctrina. sentar doctrina. ¿Por qué? Porque esa es una función que se dejó establecida para el ministerio apostólico. Va, ahora, también dice, la siguiente frase también tiene mucho que ver ahí, dice, ni ejercer dominio. Volvemos a lo mismo. La mujer no fue diseñada para estar sobre el hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando se establece doctrina? El que establece doctrina es cabeza. Por ejemplo, en un hogar, en una casa. Lo establecido por Dios es que el que es cabeza establezca las normas de esa casa, Así es. los valores de esa casa, las instrucciones de esa casa. Por eso la Biblia te enseña algo bien tremendo. ¿Verdad? Le dice al hijo, escucha hijo, la enseñanza de tu madre y escucha el mandamiento de tu De tu padre. padre.
Entonces la mujer, la palabra de la mujer es una enseñanza, pero la del padre es un mandamiento, Es una orden. es una orden. Entonces eso se debe respetar, porque si no, entonces se pierde el sentido de lo que Dios está haciendo. ¿De dónde parte todo esto? Del hecho de lo que dice la Escritura. El hombre fue creado primero y de él fue sacada La la mujer. mujer. Pero esto el enemigo lo ha usado mucho como para tratar la forma de que la mujer se sienta denigrada, se sienta inferior, y no es cierto. Esto, lo que Dios está haciendo con esto es cubrir a la mujer, preservar a la mujer, porque eso lo que está haciendo es evitando que la mujer tome un rol que no le corresponde. Fíjate que es bien tremendo porque cuando cada quien fluye en su rol, Todo todo a la está perfección, balanceado. todo está Todo balanceado. se desbalanceó cuando la mujer quiso tomar la posición de Adán y tomar una decisión que a ella no le correspondía. Correcto. Y entonces ella cayó. Por ejemplo, si te das cuenta, mira, ¿qué provoca el hecho cuando una mujer quiere tomar el rol del hombre? Ser la cabeza del hogar, mandar en su casa, eh, llevar la carga, ¿verdad? ¿Cómo termina la mujer? Enferma, Sí. dolor de cabeza, estresada. ¿Por qué? No está Porque no es su diseñada. diseño. No es su diseño Está original. fluyendo en algo que no es su diseño. Ella no fue diseñada, ella fue diseñada para ser ayuda idónea. Así es. Entonces, cuando tú le ayudas, y para eso está, para eso es la cabeza, para que establezca, ¿verdad?, el orden de esa casa, y cuando tú la haces a la mujer funcionar en su rol, fluye. A mí me ha tocado, mi amado, me ha tocado ministrar, por ejemplo, mujeres que están solas en el sentido de orar por ellas, porque si hay un cansancio, Claro, hay un agotamiento y obviamente hay un daño en su alma porque lo que el mundo enseña, digamos, las falsas doctrinas, claro. lo que enseñan es de que la mujer puede ser hombre y mujer a la Sí, vez. Y sí. dice, es padre y madre, Mentira. pero nunca ella va a poder asignarse o no va a poder desarrollarse con una No paternidad, puede, porque su diseño no porque no es, lo es. su diseño es de maternidad. Claro. Entonces ahí tal vez para ir cerrando este punto e ir avanzando por cuestiones de Mm. tiempo, ¿cómo debería nosotros como doctrina, como nosotros como una congregación que estamos bajo cobertura, establecer las funciones de la mujer? ¿Cuál debería de ser nuestra base fundamental? La base fundamental es que la mujer sea ayuda. El rol que la mujer debe seguir es ayuda, incluso en el ministerio. Y son tremendas ayudas. Son Bueno, tremendas bueno, ayudas. mira, yo me iría al ejemplo más, ¿qué te puedo decir yo más importante? Nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo caminó siempre rodeado de mujeres Y la seguían mujeres que le que servían, le dice. servían y muchas que lo financiaban. Así O es. sea, Le siempre el daban ministerio de ofrendas. Jesús estuvo rodeado de mujeres, porque la mujer muchas veces es la que dinamiza los ministerios. Si te das cuenta, la mujer es activa, la mujer trabaja, Participa, impulsa, participa, empuja, impulsa, jala. cree, ora, se mete. Entonces, ¿cuál debería de ser el rol de la mujer? El rol de la mujer debería de ser ser esa ayuda, primeramente. Segundo, el estar bajo autoridad. Mira, ellas perfectamente pueden enseñar la palabra, perfectamente pueden predicar la palabra, perfectamente pueden dar clase en escuela bíblica, estar en alabanza, pueden estar en todos los ministerios, siempre y cuando reconozcan autoridad. Autoridad. Es que eso es todo. Y por eso nosotros también como congregación, amado apóstol, siempre les decimos, y tú lo escuchas cuando escuchas las prédicas que nosotros hacemos, siempre hablo de mis pastores, siempre Claro, hablo de mi apóstol, siempre eso. hablamos de que estamos bajo cobertura, porque parte de nuestra doctrina es estar bajo esa cobertura de paternidad espiritual, esa Exacto. paternidad o cobertura apostólica. Claro. Y yo me acordaba, porque tú mencionaste ahorita el tema de las hermanas de escuela bíblica, muchas están conectadas en este momento, y yo me recuerdo, ¿te acuerdas cuando inició el ministerio allá en El Salvador y tú Sí. dijiste algo que también me quedó grabado en mi alma, en mi corazón, cuando tú nos decías que las hermanas de escuela bíblica y que nos lo enseñaste, decías que una hermana dijo, no sabemos, o creo que tú lo Mm. dijiste, me corriges, no sabemos
la magnitud del ministerio de escuela bíblica, porque ahí en ese ministerio de escuela bíblica esos niños pueden llegar a ser pastores, evangelistas, maestros, profetas e incluso apóstoles, Apóstol. ministros de la palabra, Y así se ministros de cumplió. Dios. Y de ahí salieron mis hijos, por ejemplo, que son ministros de alabanza, ministros de la Claro. palabra. Entonces salieron de esa escuela bíblica. Entonces la función de la mujer, qué Impresionante. tremenda es, porque la enseñanza que se les dio en escuela bíblica es parte de lo que ellos han Y, sido hasta hoy. y fíjate, hermano, que hay algo interesante aquí, ¿verdad? Y es el hecho de que eh, para que lo logremos comprender, la mujer lo que tiene que hacer en el caso del ministerio, ella no debe, no debe esperar que Dios la use para revelar doctrina. Ella tiene que fluir en la doctrina establecida en el ministerio. Eso es todo. Por eso hay un ministerio o una función apostólica que es la que sienta la doctrina y sobre esa doctrina caminamos todos y fluimos todos, ¿verdad? Y al final, como hemos venido enseñando, mi amado apóstol, hemos venido enseñando en las últimas semanas, 2 semanas quizá, acerca de la obediencia. Claro, eso es Entonces, todo. la obediencia trae bendición. Si las hermanas, los hermanos, la congregación se sujeta a la autoridad, por lo que estamos hablando, Uh, eso les va a traer bendición. y hay otro punto para terminar esa parte que me decías. Fíjate, hermano, que también el otro punto es que aquí en estos versos que muchos usan para censurar el ministerio de la mujer, no se dan cuenta que lo que el apóstol Pablo primero dice, no permito. Aquí está hablando el apóstol Pablo como Sí, tal, ¿va? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla, dice que calle en la congregación y que hable en su casa. ¿Va? Pero ¿qué está pasando ahí también? Es que volvemos al tema del diseño. Lo que el apóstol Pablo también estaba tratando de evitar es que la mujer se convirtiera en la maestra de su esposo, porque se altera el plan, se invierten se los invierte papeles, en los los roles, papeles. sí, las Es el funciones. esposo, el sacerdote de la casa, el sacerdote del hogar. Es el esposo el que enseña. Es el esposo el que debería tener la función de enseñar la palabra, de dar, digamos, como los lineamientos, sobre todo en el área espiritual. ¿Va? Entonces, pero yo he conocido muchos casos que ese papel se invierte y es la esposa la que empieza a querer enseñarle al esposo. Y Porque el hombre entonces cede derecho. cede derecho, pero al mismo tiempo que cede derecho, el hombre termina rechazando eso, Su llamado. su llamado. Y Wow, el hombre no fue diseñado para ser enseñado por la mujer. El hombre fue llamado para ser cabeza de la mujer. así es. Entonces, como que se invierte. Entonces, el apóstol Pablo lo que está trayendo es orden, Amén. no censurando, porque la mujer no puede ser censurada. Decime tú, cuando el Señor resucita, ¿a quién es la primera que manda a predicar? A una A mujer. una mujer. Les Y dice, la cayó, avísale a va. tus hermanos. Y aquella mujer salió a hablar que Jesús había Había resucitado. resucitado. Entonces, la cayó A las primeras que se les apareció el Señor fue a las a la mujer. mujeres, Cuando va al pozo de Samaria, ¿a quién evangeliza el a Señor? la samaritana. ¿Y quién fue a la ciudad a hablar y decir, ve, ahí hay uno que yo creo que es el Mesías y llegó toda una mujer? Y dice que muchos creyeron por la palabra de ella. Entonces quiere decir que el Señor jamás ha censurado Sí. el ministerio de la Vino a mujer. levantar a la Vino a mujer. levantarla. Y para terminar con este punto y pasar ya al último, mi amado apóstol, la versión de primera carta a Timoteo 2, del 11 al 12, el que estábamos hablando en la versión a la traducción actual, Ujú. dice, quiero que las mujeres aprendan en silencio Ajá. lo que se les enseñe Ahí está. y que sean Ahí está. obedientes. Lo que estamos hablando de la Ese es el bendición de tema. la Ahí obediencia. está Y el ahora tema. dice el 12, y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, pero aquí viene el punto, Ujú. ni que le den Es que órdenes ese es el a tema. los hombres. Es que mira, aquí si nosotros nos metemos de lleno, ¿cuál fue la razón por la que el Señor, hermano, a Adán, si tú me buscas ahí, ite a tu Biblia, ite a Génesis, eh, eso tiene que estar en el capítulo 3 por ahí por el verso 12 13 14 cuando el Señor comienza a dar como, a hablar acerca de las consecuencias que cada uno iba a tener a la serpiente. Así es. Mira lo que le dijo al hombre.
Ahí, por ahí búscalo. Génesis capítulo 3, vamos a Tiene ver, que se está estar, cargando. ajá, 13, Del 11, 14, ajá. el 11 en adelante dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ujú. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la Ahí mujer que está. me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Va. Entonces ahí el hombre está diciendo, yo cedí un derecho, porque ella me dijo qué hacer. Sí. Y no era Y esa no tu era eso. función. Ahora, si seguís leyendo, El creo que... 13 dice, Ajá. entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ujú, Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y ujú, comí. ujú, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ujú. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el Seguí calcañar. leyendo, seguí leyendo. Versículo 16. Y a la mujer dijo, Ajá. multiplicaré en gran manera los dolores de tus Ujú. preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ujú. Y al hombre Ahí está, dijo, esa es la parte. Ajá. por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te Ajá. mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Va, entonces ahí puedes ver tú que el Señor le está recriminando al hombre algo y le dijo, tú invertiste los papeles, tú la obedeciste a ella Y no era ese y el no era diseño ese. Por original. eso, cuando tú ves la Biblia, en la creación dice que Dios no le dijo a la mujer que no comiera del árbol, se lo dijo al hombre, porque Dios siempre se va a entender con la cabeza, Así es. ¿verdad? Entonces, Dios le dice al hombre, de este árbol no comerás. El hombre tenía que trasladarle esa instrucción a su mujer. Pero viene la mujer, come del árbol y le da. Y él come. Entonces el Señor le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Entonces, el problema es que muchas veces cuando se invierten los papeles, la mujer se vuelve señora del hombre, se enseñorea del hombre. Así es. Y el hombre termina haciendo todo lo que su mujer le dice. Ahora, si lo que su mujer le está diciendo de alguna manera es correcto, lo acerca a Dios, qué bueno. ¿Va? El problema es que lo saque de su Del rol de camino. sacerdote. ¿Va? Sí, así es. Entonces ahí es donde se complica. Entonces, por lo que tú decías, no puede ordenarle al hombre, Sí. no puede darle órdenes al hombre. Y Y la doctrina que es una instrucción. Y la instrucción que es prácticamente es una orden, un estilo de vida. Entonces no es la mujer la que debe establecer el estilo de vida. Y yo porque la verdad que el tema es extenso, pero Wow. ya llevamos ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. Santo Dios. Pero yo me doy cuenta y es un tema que tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para llevar, pero yo me he dado cuenta en estos casi, ¿qué? 18 años de llamado ministerial, de caminar en Cristo, de que cuando se invierten los papeles en el hogar, o sea, no hay bendición. No hay bendición. Porque viene la esposa y con todo respeto, ¿verdad? Viene y comete el error de decirle al marido, mira, aquí no me gusta, nos vamos para otra iglesia. Sí, sí, Y entonces, y después aquí no me gusta y nos vamos para otra iglesia. sí, Y sí. después aquí no, hasta que el marido dice, bueno, Hasta que lo saca. hasta aquí, Ujú. y vamos a ir a este lugar. Y Sí, la mujer, ¿qué sucede? sí, Se revela. sí. La mujer dice, entonces no voy. Bueno, Entonces, como yo he aprendido también, ¿verdad? Por la bendita doctrina, la bendita palabra, yo le digo a los caballeros, usted manténgase firme. firme. Usted es Y la usted cabeza. por ser la cabeza, el Señor lo va a respaldar. Hay un dicho, ¿verdad?, que lo podríamos cotejar hoy con la escritura, ¿verdad? Dice, donde va la aguja va el hilo. Así es, La aguja no sigue al hilo. así es. El hilo sigue a la aguja. Porque la aguja rompe, Así es. penetra. Entonces, esos somos nosotros, los que Así, somos cabeza. gloria al Señor. Ok, bueno, vamos a ir cerrando, mi amado apóstol. Y también, tal como estamos en esto del tema doctrinal, hay un tema muy debatido, hay un tema que siempre la gente dice, bueno, y se salvó, no se salvó, que este tema de la salvación es un tema discutido, pero recontra polémico, porque muchas veces dice, bueno, entonces se perdió.
Muchas veces dice, y si pecó, no se perdió, se salvó, no se salvó. Entonces, como en alguna ocasión alguien me dijo, mire, pastor, ¿y cómo está esto? ¿Verdad? Entonces le digo, miren, yo no soy Dios. Ujú. Yo no soy Dios para decidir quién se salva o quién no se salva, Sí, claro. pero me voy a la luz de la palabra y la palabra lo que me dice es que si creyeres que Jesús es el Señor, serás salvo. Sí, O sea, la salvación es por fe, por creer que el unigénito Hijo de Dios murió, fue a la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. claro, Entonces, tal vez si nos puede ampliar, mi amado apóstol, un claro. poquito acerca de este tema de la salvación, Bueno, lo primero es que en cuanto a la salvación, todos porque es un tema nosotros, doctrinal, ¿no? doctrinal Sí, y de mucha importancia, porque amén. fíjate que de esto depende cómo camine la gente. En primer lugar, porque si tú estás seguro de la obra que el Señor ha realizado a tu favor, tú vas a caminar con esa seguridad. Tú vas a caminar con, no vas a andar tú caminando con el temor que podría. Imaginarte un hijo caminando todos los días pensando que no sabes si mañana lo vas a desheredar. Increíble. Sí, Ahora, claro. una cosa que tenemos que ver, por ejemplo, si tú te buscas en la escritura, vas a encontrar la parábola del trigo y la cizaña. Sí, así es. Va. Ahí tenemos un punto bien importante porque resulta que la parábola lo que establece es que dice que había un campo en el cual habían sembrado trigo, pero de repente dice que vino el malo y sembró cizaña, Así es. ¿verdad? Y se fue, Entonces, dice que y el se malo fue, no se quedó, y se se fue. fue. Va, entonces, ¿eso qué podría significar? Vamos a compararlo nosotros, comparemos esto con una iglesia o un ministerio, ¿verdad? Claro, Entonces nosotros podemos comparar y decir, bueno, entonces quiere decir que un ministerio puede haber trigo y cizaña al mismo tiempo. Sí, sin podría duda. ser. Así es. Puede llegar gente que nunca se convierte, ¿verdad? Puede llegar gente que nunca, que solo llega. Y eh, de hecho, los brujos, los enviados satánicos Ay, entran a las entran las congregaciones. brujas, llegan a las congregaciones. Correcto. Pero entonces viene y la parábola menciona y dice que le dicen al Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Déjenlo. Y entonces el Señor dice, no, porque por arrancar la cizaña pueden arrancar el El trigo. trigo. Entonces dice el Señor, ese trabajo lo van a hacer Los los ángeles. ángeles. Va, entonces eso para empezar me da a mí la, ¿cómo te puedo decir yo? La señal de que nadie humanamente puede determinar si alguien es salvo o no. No me corresponde a mí. Al final de los tiempos, Eso es lo que se, y como siempre he dicho no yo, nos corresponde a no, nosotros decirlo. es que yo no soy quien para juzgar la Así es. conversión de alguien. Así es. Porque, por ejemplo, alguien me puede decir, pero mire, pastor, yo conozco una persona que dice que es cristiano, pero viera, que mire, sí, pero posiblemente está en restauración. Posiblemente esa persona ha tenido un encuentro con Dios y lo que está pasando con esa persona es que Dios está trabajando en su vida Así es. y nosotros estamos viendo ahorita una foto del momento. Y nosotros no podemos juzgar la vida de nadie por la foto de un momento, porque fíjate que en una ocasión yo vi una historia en las redes sociales bien bonita. ¿Verdad? Eran 4 imágenes. Entonces la primera imagen salió un árbol frondoso. La siguiente imagen salió un árbol con las hojas algo marchitas. La siguiente imagen, el árbol seco prácticamente, ¿verdad? Pelón. Pelón. Y el otro, el árbol ahí como medio retoñando. Entonces, pero lo tremendo es que cuando tú lo ves, tú pensarías que esas 4 imágenes son 4 árboles diferentes, pero abajo decía en el texto, este es el mismo árbol en 4 estaciones diferentes. En 4 etapas de su vida, Quien dijeron. me hubiera visto a mí al principio de mi conversión, me hubiera dicho que yo no era salvo, Así es. porque yo estaba lidiando con un montón de cosas que yo traía del mundo. Pero ahora, 20 y pico años después, Entonces los que dijeron en aquel tiempo, juzgaron posiblemente mi conversión y mi salvación, hoy tendría que decir, estamos equivocados. Ok. Entonces por eso a nosotros no nos compete el hecho de juzgar quién sí y quién no es salvo. Esa es una obra que solamente el Señor la puede saber porque es algo que va de adentro hacia afuera, ¿verdad? y una de las cosas que siempre enseñamos también en la congregación es, si a mí el Señor no me despreció, no me descalificó, yo no puedo A descalificar ni nadie, despreciar a nadie. absolutamente a nadie. Yo, Amén. yo he tenido ejemplos de personas que
han llegado a la iglesia en condiciones que cualquier otro hubiera dicho, no, hombre, ¿y por qué lo dejan entrar? He hablado mucho, allá en El Salvador tenemos un hermano bien lindo, hermano Fidel, se llama él. ¿Te Sí, acordás tú sí, de él, va? ¿Va? yo lo cuidé Llegaba, ¿y qué hacíamos nosotros? Llegaba cuidarlo. alcoholizado. Yo le di sopita, le fui a comprar la sopita de gallina al mercado y se la di en la boca porque no podía No comer. podía comer de la tembladera en la Pero yo mano. sabía que era eso porque yo había vivido eso. Claro. ¿Te acordás que Sí, llegaba con semanas? sí, Semanas de haber estado bebiendo raspado, y golpeado. golpeado y las manos le Sí, sí, temblaban y había que tenerlo cuidándolo en una silla y al final, ¿verdad? sí, Porque sí, él sí. A mí hacía me bulla. tocó Va, con mi hermano Herbert. míralo ahora. Ahora el hombre llega bien vestido, con su Gloria al corbata Señor. y todo que viene de servirle al Señor. Entonces, ese hombre, en aquel momento de su vida, cualquiera ha dicho, no, este no es nada. Estaba Estaba descalificado. descalificado. Así es. Pero es que se nos olvida que la obra no depende de mí, ni depende de ti, ni depende de ninguno de mis hermanos que están conectados. Depende del Señor. Así es, Por amén. eso es que nosotros debemos de entender claramente que la salvación del ser humano no tiene nada que ver con el hombre. La salvación del ser humano tiene todo que ver con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y cuando entiendo eso, mi hermano, me doy cuenta de que así como yo no hice nada para que Dios me amara, porque yo no hice nada para que Dios me amara. Así es. De tal manera amó Dios al mundo. Yo no hice nada, yo no lo busqué para que Él me amara. Él me ama porque Él es amor. Así es. Así como yo no hice nada para que Él me amara, no puedo hacer nada para que me deje de amar. O sea, no puedo hacer nada. Él me va a amar Hasta el siempre. final. Me tomó por hijo. Por ejemplo, tú ves la parábola del hijo pródigo y te das cuenta que el hijo estaba en la posilga, pero la parábola lo seguía llamando el hijo pródigo. Nunca dejó Nunca de dejó ser de hijo. ser hijo. Es que, mira, la salvación no tiene nada que ver conmigo ni con mis errores. En este caminar, mis hermanos tienen que saber esto porque si ustedes tienen una posición legalista, se van a decepcionar de ustedes mismos. Y en algún momento de la vida el enemigo va a venir como acusador a decirle no vales la pena, para que te congregaste, estás engañando, ¿qué? ¿Cómo le llaman esto? Un hipócrita. Sí. Pero cuando yo entiendo que la obra que el Señor ha hecho en mí se está progresando, por eso dice el que comenzó la buena obra Será será fiel fiel. en completarla. Entonces, yo debo creer, yo debo creer que el Señor, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es disponerme. Mi trabajo es disponerme y Él hará la obra completa. Entonces, yo creo que una persona que ha nacido de nuevo, que de verdad ha nacido de nuevo, que ha experimentado una conversión, que ha nacido de nuevo, eh, oíme bien el término que voy a utilizar porque aquí es donde se pierden muchos. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha experimentado una conversión, no puede perder su salvación. Alguien me decía, pero pastor, ¿y entonces la Biblia por qué habla de los apóstatas? Sí, pero es que la palabra apostasía no significa perder la fe, sino devolver la fe. Wow. Entonces el apóstata no es uno que le quitaron la salvación, sino que la devolvió, La entregó. la entregó. Yo ya no quiero nada, no quiero. Yo renuncio, yo no quiero nada. Ah, va, ese es otro caso. Pero ahí no está hablando de que alguien falló y le quitaron la salvación. Dios va a tratar con el que falla, Dios va a restaurar al que falla, Dios va a buscar al que falla, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Un ejemplo más para ir cerrando por el tiempo, porque ya tenemos un minuto nada más. Sí, amén. En Jeremías capítulo 18, si tú lo puedes poner ahí, se habla, hermano, se le dice al profeta Jeremías, se le dice, ve a la casa del alfarero que ahí te voy a hablar. Y entonces llega el profeta y se encuentra al alfarero que está trabajando y tiene una vasija, está formando una vasija, tiene el barro ahí, está formando una vasija sobre la rueda. La rueda representa a Cristo, Amén. el alfa y la omega, principio y fin. Entonces dice que estando ahí, la vasija se echó a perder. Fíjate bien, no dice que el alfarero la echó a perder,
sino que la vasija se echó a perder. En su mano. En su mano. Es como cuando nosotros fallamos, Sí. cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros hacemos cosas que no debimos haber hecho. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces dice que, ¿qué hizo el Señor? Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor, Va. dice. Entonces, Aclara, mi pregunta es, mejor hacerla. ¿desechó el barro? No ¿Lo desechó. tiró y dijo agarren uno nuevo? Lo volvió a tomar. Va. ¿Por qué? Porque la diferencia es que mientras nosotros permanezcamos en esa rueda Y en las y en las manos del Señor, Él nos va a restaurar. Amén. Él nos va a levantar. Entonces, por eso, con esa seguridad, nosotros debemos de trabajar para no darle derecho al enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo es el acusador, Amén. ¿verdad? Así es de que definitivamente yo creo que la salvación como tal no se puede perder. Es imposible porque no depende de mí, depende del Señor. Señor. La puedo devolver, la puedo negar. Ahí es otra cosa, pero ahí no tiene que ver el Señor quitándomela. Es que mientras yo permanezca y mientras alguien pudo haber fallado, pero el día miércoles puede estar ahí en la iglesia de rodillas pidiéndole misericordia al Señor y Dios lo va a perdonar y Dios lo va a levantar Y lo va a restaurar. y lo va a restaurar y posiblemente ese después le va a predicar a un montón de gente. Va a hacer una función mejor que la que Y antes hacía. si no, preguntémosle a Pedro, pues. Así es. Así es. Si Pedro fue mejor después de haber fallado, después de haber negado al Señor, fue mejor que antes. Porque antes era un legalista que miraba de menos a sus hermanos. Sí. Pero después le dijo el Señor, vea, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y se puso a predicar lleno del Espíritu Santo. Va, entonces lo eliminaron. No, No lo eliminaron. Y a Sansón lo eliminaron. no lo eliminó. Es que Dios no elimina. Y no dice la Biblia que no apagará el pábilo que humea, pues. Así es. Es que Él no va a eliminar. Incluso hay un caso en 2 de Corintios capítulo 5, creo que está, por si queremos tocar un tema grave. Sí, sí, sí. Hay un caso de una persona, de un joven que dice la Biblia que había transgredido de tal manera los principios morales que había sostenido relaciones sexuales con la esposa de su padre, o sea, madrastra, ¿verdad? Y entonces dice el apóstol Pablo, no, este fulano, o sea, no puede ser, pues. Entonces dice el apóstol Pablo, al fulano Entréguenos a Satanás. ya lo entregué a Satanás, pero hoy no para destrucción. Fíjate qué tremendo, mira si lo podés encontrar ahí, porque sí me gustaría mucho que Primera de Corintios 5 creo que 5, estamos. sí. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, Y a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. va, entonces estamos, fíjate qué tremendo. ¿Qué iba a destruir? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Va, entréguenlo a Satanás para que Satanás actúe como un correctivo De su cuerpo. por causa del pecado. Pero esa corrección Lo salvará. lo va a salvar, lo va Y a tener de dice- regreso. Y dice una versión, para cuando vuelva al Señor Jesús. Es que volvemos a lo O sea, mismo. no perdió la ¿Y salvación. qué sucede con un montón de hermanos que se apartan del Señor, pero que en realidad en un determinado momento le entregaron su vida a Cristo y por un resbalón, por un descuido, lo que sea, se apartan? ¿Cómo regresan? Apaleados, pero Humillado, regresan, claro. pero claro, vuelven. Claro. ¿Por qué? Porque todo eso que les aconteció fuera del Señor fue permitido por Dios como un correctivo. Entonces dice el Señor, sí, vas a sufrir, te va a doler. El enemigo posiblemente hasta va a tocar tu cuerpo porque yo se lo voy a permitir, pero con un propósito, que regreses. Al Señor Jesús. Porque yo te he hecho salvo. Amén. Así que ahí estamos. Qué bendición, amado apóstol. La verdad que se nos fue el tiempo, pero qué bendición poder compartir Amén. esta palabra. Gloria a Nos Dios. despedimos de las redes sociales, de esta transmisión. Y este es nuestro primer capítulo de Dejando Dejando Huellas, Los Ángeles. Qué bendición. Gloria al Señor. Démosle Le un damos aplauso palmas al Señor.